En un tranquilo pueblo en la Sierra de Arteaga, una mecánica llamada Elena Velasco regresó al taller de su difunto abuelo, esperando no encontrar más que polvo y herramientas olvidadas. Lo que encontró en su lugar fue un tesoro escondido, una colección de motocicletas clásicas valorada en millones. Pero más que eso, descubrió un legado construido sobre amor, silencio y segundas oportunidades. Esta emotiva historia de cómo una mecánica convirtió el sueño olvidado de su abuelo en un tributo viviente se quedará contigo mucho después de que el último motor cobre vida con su zumbido. Antes de empezar, dinos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Si disfrutas de historias como esta, asegúrate de presionar ese botón de suscribir porque el episodio de mañana es realmente alucinante. El aroma a aceite viejo y pino seco persistía en los rincones de la cabaña mientras Elena empujaba la rechinante puerta principal, escondida en lo profundo de la Sierra de Coahuila. La casa de su abuelo se sentía como un lugar que el tiempo había olvidado cortésmente. No había puesto un pie aquí en años, no desde que era una adolescente, y se escapaba por la puerta de atrás para evitar las incómodas cenas familiares. Ahora, a los 32, con grasa todavía bajo las uñas de su taller mecánico en Monterrey, regresaba no por nostalgia, sino por responsabilidad. Su abuelo, Enrique, había fallecido tranquilamente mientras dormía hacía apenas 2 semanas, sin fanfarrias, sin llamadas del resto de la familia. De hecho, ninguno de ellos se presentó al funeral. Lo enterró sola, bajo un cielo del color de un duelo silencioso, con solo los árboles y su sombra como testigos. Él siempre había sido el raro. Al menos eso es lo que todos decían. Un inventor, un soñador, un hombre con un corazón terco y demasiadas herramientas oxidadas. Para la familia, era una carga. Para Elena, había sido algo completamente diferente. Una brújula silenciosa, firme e inquebrantable. La casa crujió con la edad cuando ella entró diciendo: "Pero todos se necesitan la necesidad que la necesito. Super tío te que basquetas sin azúcar que pecatillas". El segundo día en la cabaña comenzó con el tipo de silencio que se sentía pesado. Elena se despertó envuelta en una de las viejas cobijas de su abuelo, con la espalda adolorida por el sofá grumoso y la mente enredada en pensamientos que no la dejaban descansar. Se frotó los ojos, se levantó lentamente y deambuló hacia la cocina, donde el aire todavía olía débilmente a café y metal, el tipo de aroma que nunca abandona realmente el hogar de un mecánico. No había prisa. Nadie la esperaba aquí. A nadie le importaba lo que encontrara o no encontrara. Pero ella había hecho una promesa. Se dijo a sí misma que se encargaría de todo. Y aunque todavía no estaba segura de lo que eso significaba, sabía que comenzaba con el taller. Ese taller siempre había estado prohibido. De niña, había rogado por entrar. Había presionado su cara contra la ventana polvorienta, tratando de espiar más allá de la cortina de telarañas y misterio. Pero Enrique siempre había dicho lo mismo. Algunos lugares permanecen cerrados por una razón, Elenita. Luego sonreía, le alborotaba el pelo con sus manos manchadas de aceite y se alejaba. Ahora la llave era suya. Elena salió. El aire de la mañana era fresco, mordiendo sus mangas de franela. El taller se erguía tercamente al borde del patio como un viejo centinela. Sus paneles de madera deformados por años de lluvia y nieve. El candado estaba oxidado, pero intacto. Metió la mano en el bolsillo y sacó la pesada llave de latón que había encontrado en su cajón la noche anterior, atada a una cuerda de cuero deshilachada con una simple etiqueta. Taller. Dudó, no porque tuviera miedo, sino porque casi podía oír su voz de nuevo, susurrando, advirtiendo, protegiendo. Giró la llave. La cerradura cedió con un gemido que resonó por todo el patio. La puerta se abrió con un crujido y el aire viciado que salió olía a polvo, aceite y algo más antiguo, como sueños olvidados sellados durante demasiado tiempo. Encendió la luz.
No pasó nada, por supuesto. Elena sacó su teléfono del bolsillo y encendió la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando estantes apilados con piezas, cajas etiquetadas con fechas en tinta desvaída y paredes forradas con herramientas que no se habían tocado en años. Y entonces las vio. Al fondo del taller, alineadas como soldados bajo lonas raídas, había motocicletas. No una, ni dos. Contó 6, tal vez 7. Cubiertas y silenciosas, pero inconfundibles en su forma y postura. Incluso debajo del polvo y la tela, irradiaban una especie de reverencia, como si alguien las hubiera colocado allí con intención, no para desecharlas, sino para protegerlas. Su corazón comenzó a acelerarse. Slaleraste. Se acercó, con las manos temblorosas, y alcanzó la lona más cercana. Con un tirón cuidadoso la retiró. Se le cortó la respiración. Debajo había una Vincent Black Shadow de 1952. Su esmalte negro opacado por el tiempo, pero sus curvas aún audaces y agresivas. El tipo de máquina que hacía que los hombres se detuvieran en seco y se quedaran mirando. Su linterna danzó a lo largo del chasis, captando destellos de cromo y cuero, y algo dentro de ella se retorció. Reconocimiento, reverencia, incredulidad. Pasó a la siguiente, una Harley Davidson Electra Glide de 1969. Luego una Ducati 750 Super Sport de 1974. Y junto a ella, algo aún más raro, una Brogue Superior SS100 de 1936. Casi se le doblaron las rodillas. Susurró en voz alta. No manches, no puede ser. Cada moto era una leyenda por derecho propio. Cada una valía más de lo que había ganado en los últimos 5 años combinados. Y estaban aquí, ocultas, descansando como reliquias, intactas para todos excepto para él. Caminó lentamente entre ellas, sus dedos trazando los contornos de los manubrios, los bordes de los asientos gastados. Esto no era chatarra, eran obras maestras, preservadas no por lucro, sino por amor. Y de repente lo vio bajo una luz diferente. Enrique siempre había sido callado, siempre jugueteando en segundo plano mientras todos los demás hablaban por encima de él. La familia se burlaba de sus proyectos, decía que vivía en el pasado, que solo era un viejo solitario rodeado de óxido. No tenían ni idea, pero Elena ahora sí. Se sentó en un viejo taburete de metal en la esquina, abrumada. El peso del descubrimiento se instaló en su pecho, no como una carga, sino como un regalo, un legado. No había confiado en nadie más con esto, ni en sus hijos, ni en sus supuestos amigos, solo en ella. Y se preguntó, ¿sabía él que lo encontraría? ¿Era por eso que seguía contándole historias sobre máquinas que significaban algo? ¿Era por eso que, incluso cuando los demás se rindieron con él nunca se rindió con ella? La luz de su teléfono parpadeó ligeramente. La apagó y se quedó sentada allí, rodeada por el aliento de fantasmas y motores. Podía sentir su presencia en la habitación, no como un fantasma, sino esperando, paciente. No solo le había dejado motocicletas, le había dejado un mensaje. Ellos nunca me vieron, pero tú sí. Ahora sigue buscando. Y así lo haría. No solo a través del taller, sino a través de cada nota, cada tornillo, cada momento silencioso que él había guardado en estas máquinas. El punto de inflexión no fue solo el descubrimiento. Fue darse cuenta de que Elena no solo había heredado un taller lleno de motocicletas clásicas. Había heredado su alma. Los días siguientes se desdibujaron como el humo que sale de un motor dejado al ralentí. Elena pasaba cada mañana despertando con el aroma de su abuelo aún flotando en el aire. Aceite de motor, madera de cedro y el débil eco del tabaco de puro. Se adentraba en el taller con un café en una mano y un bloc de notas en la otra, decidida a darle sentido a todo. Las motos eran reales. Eso era innegable. Pero el por qué todavía la atormentaba. ¿Por qué las escondió? ¿Por qué no vendió ni una sola cuando el dinero escaseaba? ¿Por qué no le dijo a ella? Le había confiado sus historias, su silencio, sus recuerdos.
Pero no esto. Comenzó a excavar. Había cajones bajo su viejo banco de trabajo, rígidos por la edad y manchados de grasa. Los abrió uno por uno. Tornillos, tuercas, virutas de metal, nada especial. Luego, en el fondo, enterrado bajo una pila de manuales y recibos descoloridos, encontró un pequeño diario de cuero. Sus dedos temblaron al abrirlo. La letra era inconfundiblemente suya. Nítida, ordenada y sin disculpas, mecánica. Pero las palabras no eran instrucciones ni notas de afinación. Eran pensamientos, reflexiones, confesiones. 4 de julio. Salí en la Bruja hasta la cresta de la montaña. No había nadie, solo el viento y yo. Pensé en Evelia. Habría odiado el ruido. Pero Dios le encantaba cómo sonreía yo cuando manejaba. Esa fue la última vez que me vio feliz. Elena se quedó helada. Evelia, su abuela, había muerto cuando Elena tenía 6 años. Todo lo que recordaba era una risa como el canto de los pájaros y unas manos siempre ocupadas en la cocina. Pasó la página. Debería haber vendido la Harley. Evelia necesitaba el tratamiento, pero no pude. No porque la moto importara más. Dios, no. Sino porque fue lo último que construimos juntos. Me ayudó a restaurarla, cada tornillo, cada brillo de cromo. Cuando murió, no pude volver a tocarla. Elena soltó un aliento que no se había dado cuenta de que contenía. Su abuelo no había estado acumulando por nostalgia. Estas máquinas no eran solo máquinas. Eran recuerdos hechos de metal. Siguió leyendo. Sé que piensan que estoy loco. Los hijos, los vecinos, incluso mi propio maldito hijo. Pero hay más valor en mantener algo sagrado que en venderlo. Un día, quizás Elena lo entienda. Quizás encuentre esto. Si lo hace, espero que me perdone. Se le hizo un nudo en la garganta. Él lo había sabido. No solo que ella volvería algún día, sino que entendería lo que nadie más podía. Y entonces algo cambió. Al pasar otra página, algo se deslizó de entre las hojas. Era un sobre viejo, amarillento por la edad, sellado pero sin dirección. Su nombre no estaba en él, pero la letra seguía siendo la suya. Lo abrió con cuidado, con el corazón latiendo con fuerza, esperando otra nota. Pero lo que encontró dentro le heló la sangre. Un título de propiedad de una Vincent Black Shadow de 1951, firmado, autenticado, y debajo, una carta doblada de Sotheby's, una tasación. La motocicleta estaba valorada en más de $800,000. Elena se sentó en el suelo del taller. El concreto estaba frío bajo ella, pero apenas lo notó. Sus manos temblaban mientras desdoblaba más documentos del bolsillo trasero del diario. Cada uno más impactante que el anterior. Cada motocicleta tenía un título. Cada motocicleta tenía un rastro de papel. Cada motocicleta había estado asegurada. No las había olvidado. Las había estado protegiendo, cuidadosa y silenciosamente, como artefactos sagrados guardados de un mundo que nunca entendería lo que significaban. Esto no era una colección olvidada. Era una fortuna oculta. Su mente daba vueltas. Podría pagar todas las deudas que tenía. Arreglar el taller, mudarse del ruinoso apartamento que alquilaba sobre el taller en Monterrey. Podría empezar de nuevo, pero entonces levantó la vista y volvió a ver las motos, cubiertas de polvo, silenciosas, esperando. No estaban destinadas a ser vendidas como billetes de lotería. Eso no era lo que Enrique hubiera querido. Tampoco era quien era ella. Él no las había guardado por dinero. Las había guardado para alguien que entendiera. Un zumbido bajo llenó el taller. Un temblor emocional que no pudo identificar del todo. Como si los espíritus de esos motores comenzaran a agitarse, despertados por la verdad finalmente dicha en voz alta. Y entonces llegó el sonido. Un golpe en la puerta principal. Saltó. Se suponía que no había nadie aquí. Elena se levantó lentamente. Se limpió las manos en sus jeans y cruzó el patio. El golpe sonó de nuevo, esta vez más firme. Abrió la puerta. Un hombre estaba allí, de unos 50 y tantos años, canoso en las sienes,
ojos agudos detrás de unas gafas de montura de alambre. La miró de arriba abajo y asintió cortésmente. «Usted debe ser Elena. Lamento la intromisión. Me llamo Gerardo Montero. Solía correr con su abuelo allá por los años 70. Elena parpadeó. «¿Usted qué?» Él sonrió amablemente. «Éramos parte de algo bastante especial. Llevo años intentando encontrarlo. Me topé con una publicación en un foro hace un tiempo que mencionaba su nombre de nuevo. No sabía que había fallecido». Sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Podemos hablar?», preguntó él. «Hay algo que debería saber sobre lo que su abuelo construyó». La sala se sentía más pequeña con él adentro. Gerardo Montero se sentó frente a Elena, con el abrigo todavía sobre un brazo, el café intacto enfriándose en la mesa entre ellos. Sus ojos no solo eran agudos, buscaban algo, no de manera crítica, sino como si estuviera tratando de armar algo que se había roto hace mucho tiempo. «No estaba seguro de que siquiera abrirías la puerta», dijo suavemente. «Yo no estaba segura de si debía hacerlo», respondió Elena con los brazos cruzados. «Nadie nunca vino a buscar a mi abuelo antes. Hasta ahora». Gerardo asintió, aceptando la punzada en sus palabras. «No te culpo. La mayoría de la gente se olvidó de Enrique. Diablos, él quería que lo hicieran». Elena ladeó la cabeza. «Usted dijo que corría con él». Él soltó una risita, el sonido cargado de nostalgia. «No solo corríamos. Construíamos motos juntos. Viajábamos. Rompíamos cosas. Ganábamos cosas. Tu abuelo no era solo un mecánico, Elena. Era un artista. El tipo de hombre que podía tomar un chasis oxidado y convertirlo en algo que ronroneaba como poesía». Sintió un nudo en la garganta. Así es como ella siempre lo había visto también. Pero escucharlo de otra persona golpeaba de manera diferente. «¿Por qué nunca habló de eso?», preguntó. Gerardo desvió la mirada por un momento, como si decidiera cuánta verdad estaba ella lista para soportar. «Porque se cansó de que no lo entendieran, de que lo menospreciaran. Tu familia. Ellos no creían en lo que hacía. Decían que perdía el tiempo, que malgastaba el dinero. Pero para Enrique, esas motos no eran juguetes ni inversiones. Eran pedazos de sí mismo. Y cuando Evelia murió, lo guardó todo». Elena miró al hombre frente a ella. «Espere, ¿conocía a mi abuela?». Gerardo sonrió con tristeza. «Todos la conocíamos. No era solo la esposa de Enrique. Era nuestro ancla. Creía en lo que estábamos haciendo cuando nadie más lo hacía. Solía pasear con nosotros. ¿Sabías eso?». Los ojos de Elena se abrieron como platos. «No, nunca escuché algo así». Gerardo suspiró. «Ese es el punto, muchacha. Creciste en el silencio de después, no en la vida de antes. Cuando ella falleció, un pedazo de Enrique murió también. Dejó de correr, de construir. Un día simplemente desapareció. Pensé que se había mudado, que había empezado de nuevo en otro lugar. Pero resulta que solo cerró la puerta del taller». Elena sintió que algo se movía dentro de ella, como si los recuerdos de su infancia se estuvieran reescribiendo en tiempo real. Siempre había conocido a su abuelo como el anciano callado que reparaba radios y podadoras rotas. Nunca lo imaginó rugiendo por carreteras rurales, con el viento en la cara, su esposa agarrada a su cintura, ambos riendo hacia el horizonte. «¿Cómo lo encontró?», preguntó, apenas por encima de un susurro. «No lo encontré», admitió Gerardo. «Hasta hace unos meses. Alguien en un foro de motos antiguas mencionó a un Enrique Velasco con una afición por las Vincent. Me arriesgué, pasé por el pueblo. Vi la esquela pegada en la ventana de la fonda». Elena sintió que el pecho se le oprimía. «Se perdió el funeral. Lo sé», dijo él, con la voz áspera. «Si lo hubiera sabido, habría estado allí». Se lo debía. Se sentaron en silencio por un momento, el reloj en la pared marcando el ritmo de sinfonías inacabadas. Entonces, Elena se levantó. «Venga conmigo». Lo llevó al taller. Cuando la puerta crujió al abrirse y el aire les dio en la cara, Gerardo se detuvo en seco. El polvo, el olor, las motos. «Madre Santa»,
respiró. Elena retiró la lona de la Vincent. Gerardo se acercó como si se acercara a un altar. «¿Todavía está aquí?», dijo con reverencia. «Dios, qué hermosa es. Encontré el título de propiedad», dijo Elena en voz baja. «Y una carta de Sotheby's. Vale casi $1.000.000. Gerardo no se inmutó. Ni siquiera pareció sorprendido. Siempre le dije que algún día valdrían algo, pero a él nunca le importó el dinero. No era por eso que las construía». Elena se apoyó en la pared observándolo. «Creí que sabía quién era. Pensé que solo estaba solo, callado, quizás incluso roto. Pero esto lo cambia todo». Gerardo se volvió para mirarla. «No, Elena. Tú lo cambias todo. Eres la razón por la que esto importa». Él no guardó estas motos porque fueran caras. Las guardó porque en el fondo sabía que alguien llegaría que no solo vería signos de pesos, alguien que entendería. Su voz se quebró. «Pero, ¿por qué no me lo dijo? Porque estaba esperando a ver en quién te convertirías. Y ahora lo sabe». Eso dolió más de lo que esperaba. No porque sonara profundo, sino porque sonaba a verdad. Toda su vida había intentado forjar su propio camino, siempre sintiendo que perseguía sombras de personas que apenas recordaba. Fue a una escuela técnica en lugar de a la universidad, abrió un taller en lugar de casarse, arregló motores en lugar de buscar aprobación. Y todo el tiempo, quizás él la había estado observando sin juzgar, solo esperando. Gerardo metió la mano en su abrigo y sacó una foto pequeña y gastada. Era Enrique, mucho más joven, cubierto de grasa, de pie junto a la Ducati. Evelia estaba a su lado, riendo. «Creo que deberías tener esto», dijo Gerardo. Él guardaba una en su cartera, yo llevaba la otra. Elena la tomó con manos temblorosas. Esa noche, sentada en la silla de su abuelo, con la foto en su regazo, el silencio a su alrededor se sintió diferente. Ya no estaba de luto, recordaba. A la mañana siguiente, Elena estaba sola en el taller. La puerta entreabierta dejaba pasar la luz ámbar de la mañana. Los rayos atravesaban el polvo en el aire, iluminando a los gigantes silenciosos que dormían en sus rincones. Cada motocicleta era como una estatua congelada en el tiempo. Pero hoy, el silencio no se sentía pesado. Se sentía lleno de posibilidades. La foto que Gerardo le había dado todavía estaba sobre el banco de trabajo. Bordes doblados, colores desvaídos. Era extraño cómo una sola imagen podía reescribir décadas enteras de memoria. Su abuelo sonriendo de oreja a oreja, con grasa en las manos. Su abuela a su lado, riendo como si el mundo no pudiera tocarlos. Y ahora ese mundo, de alguna manera, había aterrizado hacia los pies de Elena. Miró de nuevo la Vincent Black Shadow. Había algo magnético en ella. Cada línea, cada curva, cada centímetro de cromo expuesto susurraba con potencial. Esto no era solo una pieza de historia. Era el comienzo de algo más grande que ella misma. Sus pensamientos volvieron a su taller en Monterrey. La renta estaba vencida. El techo goteaba cuando llovía. Tenía 3 motos a medio terminar esperando piezas que apenas podía pagar. Recordó a su último cliente, un hombre que discutió por un arreglo de frenos de $800 como si fuera de vida o muerte. Le había mirado las manos, manchadas y callosas, y había hecho una mueca como si su trabajo no valiera mucho. Pero aquí, en este taller, se sentía poderosa. No solo reparaba las máquinas de otros, podía restaurar su propia historia. ¿Y si este no era el final de la historia de su abuelo? ¿Y si era el comienzo de la suya? Más tarde ese día, condujo de regreso al pueblo, no para huir del taller, sino para prepararse para lo que venía. Se detuvo en una imprenta local e hizo copias de los documentos de tasación. Escaneó las páginas del diario, guardando todo digitalmente. Luego hizo una lista. Cada moto, cada pieza necesaria, cada contacto que tenía en la comunidad de mecánicos de época. Cuando regresó a la cabaña, hizo gusta sasa. Esa. El fuego es así.
Gottes, en solo. Sabía. Cierto. Abrió cada caja en el taller, rebuscó en los cajones y encontró herramientas aún afiladas, aún aceitadas. Las había mantenido listas. Todo. Era como si Enrique la hubiera estado preparando, aunque nunca lo dijo en voz alta. Limpió primero la Ducati. La pintura estaba desconchada, pero debajo del polvo, el rojo todavía sangraba como un latido. Pasó horas puliendo el tanque hasta que le dolieron los brazos. Y cuando terminó, dio un paso atrás y sonrió. Era la primera vez que sonreía de verdad desde el funeral. Esa noche, sentada junto a la chimenea, el silencio la envolvió como una cobija. No solitario, no vacío, simplemente tranquilo. Y entonces surgió la idea. ¿Y si no vendía las motos? ¿Y si las restauraba todas? Tenía el conocimiento, las habilidades, la sangre. Y más que eso, tenía la historia. Una mujer que heredó un taller olvidado lleno de clásicos de $1 millón. Una mecánica que llevaba el legado de su abuelo con grasa en las manos y fuego en los ojos. Podría ser más que su propia sanación. Podría ser algo que inspirara a otros. Al día siguiente llamó a un amigo en Monterrey, Alex, un colega mecánico con un profundo amor por las máquinas antiguas y una lealtad aún más profunda hacia Elena. «Necesito ayuda», dijo simplemente. «Y necesito una cámara». «¿Una cámara?», rió él. «¿Finalmente te unes a base a Internet?» «For me», respondió ella. Por él. Le explicó todo. Las motos, las cartas, el taller, la forma en que no podía dejarlas ir, y cómo no iba a mantenerlo todo oculto como lo había hecho su abuelo. Iba a mostrarle al mundo lo que él construyó. 2 semanas después, el primer video se publicó. Era simple, solo ella de pie en el taller, con el viento rozando la puerta abierta. Se presentó. Contó la historia, mostró la foto, mostró las motos. Sin música, sin ediciones sofisticadas, solo la verdad. «La gente pensaba que mi abuelo no era nadie», dijo a la cámara, con la voz firme, pero lo que dejó atrás demuestra lo contrario. «Y voy a devolver estas máquinas a la vida, no por dinero, sino por la memoria». El video se volvió viral. Cientos de miles de vistas, luego millones. Los comentarios llovieron de todas partes. Otros mecánicos, mujeres en oficios, amantes de las motos antiguas y extraños que solo necesitaban una razón para creer que algo hermoso podía surgir del silencio. Y Elena, ella simplemente siguió trabajando. Una moto a la vez. No intentaba ser famosa. No intentaba construir una marca. Pero algo en su voz, en sus manos y en la tranquila convicción de sus ojos llegó a la gente de una manera que nunca esperó. Y una noche, de pie en el taller, con aceite en sus jeans, una llave inglesa en el bolsillo trasero y la cámara grabando silenciosamente en la esquina, miró la Harley Electra Glide recién pulida y susurró: «Nunca te olvidaron, abuelo. Simplemente no sabían dónde buscar». Y en algún lugar profundo de su pecho, debajo de la pérdida, el polvo y el acero, un nuevo motor comenzó a zumbar. ¡Ta! Era casi medianoche. El viento aullaba entre los pinos fuera de la cabaña, doblándolos como espaldas cansadas en oración. Dentro del taller, Elena estaba de pie bajo una única bombilla colgante, el resplandor proyectando largas sombras sobre el tanque pulido de la Ducati 750. Sus manos temblaban, pero no de frío. Acababa de instalar la última pieza. Un carburador raro que pasó semanas buscando, limpiando y calibrando. Su abuelo había escrito una vez en sus notas: «El corazón de una moto es su aliento. Si te equivocas con el carburador, nunca volverá a cantar». Y ahora estaba listo. Se deslizó sobre el asiento, sus botas afianzándola en el concreto. Por un momento, su aliento se acompasó con el silencio. Sus dedos se curvaron alrededor del acelerador. Alcanzó el encendido. Clic. Pausa.
Luego, el motor rugió a la vida como un león despertando de la hibernación. El sonido rebotó en las paredes, crudo, vivo, hermoso. Los ojos de Elena se abrieron con incredulidad. Y entonces llegaron las lágrimas. No sollozó. No se quebró. Simplemente se sentó allí, con las vibraciones recorriéndole la columna vertebral, y lloró en silencio. No solo porque la moto funcionaba, sino porque él la había escuchado. En algún lugar, de alguna manera, él la había escuchado. Durante las siguientes semanas, Elena se convirtió en alguien completamente diferente. No en una persona distinta, sino en alguien más completa. Dejó de verse a sí misma como la nieta que se quedó atrás o la mecánica que apenas mantenía a flote su taller. Ahora se erguía más alta. Su voz en los videos se volvió más firme. Ya no dudaba de sí misma frente a la cámara. La gente lo notó. Los comentarios llovían de hijas que veían los videos con sus padres, de hijos que deseaban haber conocido mejor a sus abuelos. Una mujer de Alemania le envió un mensaje a Elena diciendo que su video la inspiró a renunciar a su trabajo corporativo y abrir un taller de restauración de motocicletas solo para mujeres. Pero entre los miles de «me gusta», un mensaje se destacó. Era de un nombre que no reconoció. El mensaje era corto. ¿Eres la nieta de Enrique Velasco? Creo que lo conocí una vez. Tengo algo que le pertenece a él y quizás a ti también. Acordaron encontrarse en la misma pequeña fonda del pueblo donde Gerardo había encontrado la esquela semanas antes. El hombre tendría unos 70 años, callado, delgado, con una chamarra de cuero que parecía más vieja que Elena. Se presentó como Rubén Herrera. Sacó una caja de madera de su morral, no más grande que una caja de zapatos. «Tu abuelo me dio esto hace 40 años», dijo. «Me dijo que lo entregara si alguna vez encontraba alguien que pudiera escuchar a las motos cuando no estaban en marcha». A Elena se le cortó la respiración. Abrió la caja lentamente. Dentro, envuelto en un paño amarillento, había un pequeño cuaderno escrito a mano. No como los otros. Este tenía una cinta azul atada a un lado, y en la portada había un nombre. Elena. Se tapó la boca con la mano. No recordaba este cuaderno. Lo abrió. La primera página la dejó helada. «No recordarás esto. Solo tenía 6 años. Pero esto es para ti de todos modos, porque un día sé que lo entenderás». Página tras página, su abuelo le había escrito cartas mientras crecía, describiendo la primera vez que la vio sostener una llave inglesa. La forma en que se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo mientras él limpiaba piezas de motor. Como una vez intentó arreglar su bicicleta con una cuchara y cinta adhesiva porque dijo, «Si puedes soñarlo, puedes arreglarlo». Ahora sollozaba, del tipo de llanto que sacude las costillas. Al final del cuaderno, la última página decía, «No te dejé motocicletas, Elena. Te dejé a mí. Puse las mejores partes de quien soy en esas máquinas y las escondí hasta que alguien digno pudiera devolverlas a la vida. Y siempre ibas a ser tú». Cerró el libro y lo apretó contra su pecho. En esa mesa de la fonda, rodeada de viejos olores a café y machacado, Elena sintió que su alma se abría de par en par. De vuelta en el taller esa noche, no filmó nada. No tomó fotos. Simplemente se sentó junto a la Vincent, con el cuaderno en su regazo, el silencio a su alrededor cálido y pleno. Y susurró en voz alta. «Te extraño». Pero esta vez, el dolor no la vació. La llenó. A partir de ese momento, su misión cambió. Ya no restauraba motos solo para honrarlo. Las restauraba para ser él. Cada curva de metal, cada chispa de encendido, cada rugido del motor era un verso en la canción que él dejó atrás. Y Elena ya no era una mecánica. Era la guardiana de la melodía. Sucedió un domingo. El tipo de domingo dorado y tranquilo que parecía prestado de otra década. Los árboles se mecían rítmicamente fuera del taller, y el aire de la sierra era lo suficientemente fresco como para mantenerla con los pies en la tierra, lo suficientemente cálido como para dejar que su corazón se abriera. Elena estaba de pie en el centro del taller convertido en santuario,
rodeada por las motocicletas que una vez no habían sido más que siluetas cubiertas en la oscuridad. Ahora estaban relucientes, restauradas, orgullosas, cada una zumbando con el testimonio silencioso del oso hombre que las construyó y la mujer que se negó a dejarlas desaparecer. La Ducati, la Vincent, la Electra Glide, todas habían vuelto a rugir a la vida. Pero hoy no se trataba de motores, se trataba de soltar y de devolver. Había pasado semanas planeándolo. Al principio se sentía ridículo. Era solo una mecánica, solo una nieta, solo una mujer con jeans manchados de aceite y un taller lleno de fantasmas. Pero ahora era una guardiana del legado. Hoy era el primer día de lo que llamó el taller abierto. Colgó un pequeño letrero de madera afuera que simplemente decía: «Vengan a escuchar. No vengan a ver las motos. O vengan a visitar una colección millonaria. Simplemente vengan a escuchar». Y vinieron. Algunos eran viejitos que recordaban a la techia de Enrique de sus buenos tiempos. Algunas eran chavas con el esmalte de uñas desconchado y el sueño de abrir sus propios talleres. Otros eran extraños, personas que habían visto sus videos, que habían llorado en silencio frente a sus teléfonos, que se habían conmovido por la forma en que hablaba del amor y la memoria a través del metal. Caminaron lentamente por el espacio, sin cuerdas de terciopelo, sin cámaras de seguridad, solo historias. Elena se paró junto a cada moto y contó una. Cómo su abuela ayudó a pulir el cromo de la Harley, cómo la Ducati había sido reconstruida 2 veces, una con alegría, otra con dolor. Cómo la Vincent una vez había superado una tormenta de verano solo para ver un atisbo del atardecer sobre la sierra. No leyó de un guión, simplemente recordó y compartió. Y por primera vez desde la muerte de su abuelo, las lágrimas que cayeron de sus ojos no fueron de tristeza, sino de conexión. Una niña pequeña de pelo rizado tiró de la manga de franela de Elena. «¿Tú construiste estas?», preguntó, con los ojos grandes como faros. Elena se arrodilló. «No», dijo con una sonrisa, «pero las traje de vuelta a la vida». La niña asintió. «Yo también quiero hacer eso». Elena parpadeó, sintiendo una oleada de calor. «Entonces creo que ya sabes más de lo que la mayoría de la gente sabrá jamás». A medida que el sol se hundía detrás de las copas de los árboles y las sombras se alargaban por el suelo del taller, la multitud se fue dispersando lentamente. Se intercambiaron abrazos. Se dejaron historias atrás como migajas de pan en viejos bancos de trabajo. Y finalmente, estaba sola de nuevo. O casi sola. Se paró frente a la Ducati rojo Ferrari, sus dedos trazando suavemente la curva lisa del tanque, sus ojos cerrados, y lo imaginó. Enrique sentado en la esquina con los brazos cruzados, esa vieja sonrisa torcida en su rostro. No habría dicho mucho, pero habría sentido, porque lo logró. No vendió la colección, no dejó que el mundo le pusiera precio a su alma. Lo convirtió en algo más grande, en un legado hecho de acero, amor y segundas oportunidades. Y entonces, justo cuando estaba a punto de apagar la luz y cerrar el taller por la noche, lo notó. Escondida debajo del estante inferior, una pequeña caja polvorienta que de alguna manera había pasado por alto en todos estos meses. La sacó, abrió con cuidado la tapa, y dentro había un trozo de papel doblado y un sobre amarillento por el tiempo. Era una fotografía, una versión más joven de Enrique, quizás en sus 30s, con gafas en la frente y el brazo alrededor del padre de Elena, cuando todavía eran cercanos. En el reverso de la foto había 5 palabras escritas por su abuelo. «Perdónalos, pero sigue adelante». La carta no estaba dirigida a nadie en particular, pero la leyó en voz alta de todos modos. «Tía, si estás leyendo esto, ya me fui. Pero eso no es el final de nada. No construí estas motos para ser recordado. Las construí para recordarte que incluso las partes más rotas pueden ser restauradas. Incluso el silencio puede volver a rugir. Incluso después de que todos los demás dejen de creer en ti, tú todavía puedes creer en ti misma. Sigue adelante, Elena. Ahí es donde siempre estuvo el camino.
Dobló la carta con cuidado y la colocó sobre el banco de trabajo, y susurró: «Lo haré». Esa noche no durmió. Se sentó en los escalones de la entrada de la cabaña, con las estrellas esparcidas por el cielo como tornillos en una caja de herramientas. Y sentada allí, se dio cuenta de algo. No solo heredó su taller, heredó su voz, su propósito, su viaje inacabado. Y mañana se subiría a esa Ducati. No para presumir, no por el contenido, no por los clics, sino porque alguien una vez creyó en ella lo suficiente como para dejarle un mapa hecho de máquinas. Y ahora era su turno de rodar. Cualquiera puede devolver algo a la vida si está dispuesto a escuchar con suficiente atención y a preocuparse con suficiente profundidad. Mientras los últimos rayos de luz se deslizaban por los árboles de la sierra, Elena Velasco no encendió otro motor. Abrió su cuaderno y comenzó a diseñar un pequeño taller. No con fines de lucro, sino con un propósito. Un espacio donde las chavas pudieran aprender a arreglar, a restaurar y a creer. Esta vez nadie se reiría de sus manos callosas ni de sus grandes sueños. Ahora entendía que el legado que su abuelo le dejó no era solo cromo y cuero. Era un lenguaje de amor construido con paciencia, protegido en silencio y transmitido con confianza. La nieta callada que una vez pasaron por alto se había convertido en la mujer que enseñaría a otros a escuchar, no solo a los motores, sino a todo lo que vale la pena preservar. Porque para Elena, y para los que vinieron después, el taller nunca fue solo un lugar para guardar máquinas. Era donde las historias renacían. El fin. A continuación, 2 historias más que conmoverán tu corazón y agitarán tu alma. Haz clic para seguir rodando con nosotros y no olvides darle al botón de suscribir si crees que vale la pena salvar los recuerdos.